Y qué lo que, esta vez me gustaría mostrarte de qué forma yo dibujo los ojos en digital, o sea, cómo hago para que queden uniformes, simétricos y de una forma que parezca un ojo de anime, fácil y sencillo. Empecemos por lo básico, el lápiz. Ten en cuenta que el lápiz que utilices en digital decidirá el estilo que tendrá tu ojo. No es lo mismo hacer un boceto con un lápiz de acuarela que hacerlo con un lápiz normal. Sin contar que cuando uses el lápiz de acuarela, los bordes tienden a ser más gordos, por ende tendrás que borrar más en algunas ocasiones. Pero con el lápiz normal es más fácil guiarte, tiene trazos, tiene forma y aún más importante, una guía un poco más precisa de la cual guiarte. Por otro lado, es súper importante usar pautas, por eso te recomiendo que en la cara de tu personaje te acostumbres a usar líneas en las cuales ubicar los ojos, ya que son esas pautas las que determinarán si tu ojo está de lado, chueco o cualquier otra cosa. A menos que estés al nivel de este señor, no te recomiendo que dejes de utilizar las pautas. También cabe decir que es importante que si eres nuevo en esto, uses un boceto inicial para crear la forma del ojo. En este caso yo estoy usando una combinación de 3 formas geométricas para ubicar la forma del ojo y la pupila, como también mencioné en un video anterior sobre cómo dibujar cualquier tipo de ojo desde cualquier ángulo. Está por aquí arriba, por cierto. Es súper importante que la pupila del ojo esté también por la mitad, ya que no quedaría bien dejar el ojo completo cuando la situación no lo amerita, o sea, dibujar la pupila del ojo en el centro, como si el personaje estuviese siempre sorprendido o enojado. Por eso digo que depende de la situación en la cual estés dibujando tu personaje. Cabe mencionar que mientras utilices alguna de estas pautas o formas de hacer el ojo que menciono en el video anterior, es súper importante que le agregues un toque a tu estilo, para que no parezca como que copiaste y pegaste un diseño que ya alguien más hizo. En este caso yo estoy tratando de agregar pequeños detalles para que quede un resultado un tanto más único y no exactamente lo que ves en el boceto o las guías base. En cuanto a los ángulos para dibujar el ojo, depende de la forma de la cabeza. En este caso yo estoy ubicando el ojo de formas aleatorias para que veas cómo funciona el dibujo de cada ojo, dependiendo del ángulo. Esto mismo lo puedes aplicar a cualquier personaje o cabeza que dibujes, ya que son los mismos principios. Por cierto, que no se te olvide suscribirte, activar la campanita y comentar algún otro consejo. Y sígueme en mis redes sociales, están en la descripción. También está el color. Yo trato que mientras dibujo o pinto los ojos en anime, asegurarme de hacerlo todo por capa. Es decir, en una capa un color, en otra otro color y en otra otro color, o las luces y las sombras. Puede que parezca algo un tanto obvio para los que dibujan en digital, pero créanme, este es uno de los errores más comunes cuando empiezas, dibujar todo en una sola capa. Por eso, no dibujes todo en la misma capa, ya que si borras una parte del dibujo, se borrará todo el dibujo al mismo tiempo, cosa que no pasa cuando dibujas en varias capas. En este caso yo dividí desde el color base hasta las sombras y las luces que me gustaría darle a los ojos para que parezcan al estilo anime. O sea, yo técnicamente dividí todo en un proceso paso a paso. Ahora un truco que prácticamente te ahorrará todo el trabajo de hacer el mismo ojo. Coge todas las capas que creaste, mételas a una carpeta, duplica la carpeta, presiona el botón que tenga tu aplicación o programa para convertir todas las imágenes o capas en una sola y luego voltéala en la dirección contraria y ese ojo muévelo, en caso de que no quieras dibujar todo de nuevo. Esto es muy importante para cuando estás dibujando una cabeza en 3/4, así simplemente copias el mismo dibujo y ya está. Y con alguna herramienta de transformación puedes editar el mismo dibujo. Por cierto, ten en cuenta que en algunas aplicaciones en Android no deja mover las carpetas, por eso te recomiendo unirlas todas en una misma imagen y que borres el boceto, ya que a mí se me olvidó borrarlo. Por cierto, recuerda que debajo tienes un ebook con toda la información de este video, en caso de que quieras indagar un poco más y en mucha más profundidad. Algo que me gustaría tener en cuenta a la hora de dibujar un ojo en estilo anime o manga es que el ojo resalte lo suficiente
como para llamar la atención con su brillo, sombra y gama de colores. Es como cuando ves en Instagram videos de dibujantes o fotos de dibujantes y te quedas como impresionado. Pero aún así, y sin más que decir, espero y te haya servido. Adiós.